Damas y caballeros, el premio a la mejor jugadora del año es para Luciana Aymar, Argentina. Siempre soñaba con jugar en un seleccionado, con jugar un mundial, entrar a un estadio lleno de gente. La realidad era que jugaba en una lonja de pasto. Y por más que soñaba con todo eso, no lo veía como una posibilidad. Desde chiquita que para mí el hockey fue una pasión, porque le dedicaba más horas que a cualquier otra cosa. O sea, podía quedarme en el club horas y horas y horas jugando al hockey. O sea, en todos lados, en una canchita de vóley, en una canchita de fútbol, en pasto, en arena, en tierra, en lo que sea, yo estaba con el palo en la bocha. Yo lo soñaba, pero no me imaginaba que podía ser real. ¡Suelte los hombros, redondito! ¡4, 3, 2, 1! ¡Excelente! ¡Eso! No es fácil llegar con la edad que tengo yo a jugar un quinto mundial. Obviamente que pasás por un montón de dolores que no son los mismos que antes, entonces te cuesta todo el doble. Pero no soy consciente de que es mi quinto mundial, es mi último mundial. Y bueno, y que pude llegar con esta edad, ¿no? ¡Va! Dale, no la duden. Flotá. Estás entrenando para un mundial, dale. Va. Hacen la vuelta americana en la pared y vuelvo a ir hasta allá, hasta la mitad de la pileta. Con buzo y con jean. Soltate de la pared, Flor. Hacé de cuenta que estás en el medio del mar y no tenés de dónde mierda agarrarte. Va. Quiero vivir intensamente este último tiempo con el seleccionado, pero bueno, se pasa rapidísimo. Trato de llenarlos de esos momentos que no voy a tener más, de llegar a cenar, divertirme con mis compañeras, de los entrenamientos. Disfruto de ese momento. Para mí ese momento es como un momento pleno de hockey donde yo me siento bien. Y trato de disfrutar de esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido.
Bien, Tomás. Ahí. Vamos, Tommy. Vamos al frente. ¿Hay morcilla? Sí estaba. No sé por qué ese corte de pelo. Ese es el nombre que habrás ido. Dos, porque mirá, no, faltás vos. Mirá la pincha mía. Era chiquito, estaría jugando con... Saca esa ya, haz así. Y guarda. No. Guachín. Bueno, en el Club Fisherton pasé muchas horas, días de mi infancia porque era, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al club. Yo a Lucha la conocí en el Club Fisherton cuando teníamos entre 8 y 9 años que empezamos a jugar al hockey. Siempre fue muy flaquita, pura rodilla, tímida, callada. Sí, era tímida. Cuando no conocía. Cuando empezaba a conocer, se desenvolvía bien y era terrible. Yo hacía muchos deportes, ¿no? Entre ellos hacía danza, por eso... No me quedó nada. Yo la buscaba, pero la verdad que verla en danza, ay, era... Pero bueno. El médico le había dicho a mi mamá que tenía que por una cuestión de postura, tenía que hacer o danza o natación. Y natación le tenía un poquito de fobia al agua. Fuimos a natación y el día anterior había soñado que se ahogaba. Digo, ¿ah, sí? Bueno, acá se terminó todo. Los sueños van a ser sueños lindos, ¿no? Sueños feos. Hola. Ahí, ahora que sea para allá. Ahí está. Bien. Yo con la plancha que ya. Agarramos otra plancha. Plancha que ya. Usamos otra. Ahí está. Déjalo luchar. Sea composición de jugadora. Y yo creo que me volqué más hacia el hockey porque teníamos el grupo de amigas. Nos divertíamos mucho y parte era, terminábamos de jugar, nos íbamos todas a comer o a tomar la Coca-Cola de vidrio con hielo. Era el evento. Una vez estaba hablando con la arquera y colgué el palo en el arco. Y cuando vine a atacarme no podía desenganchar el palo. Salí corriendo sin el palo, no, fue un desastre. También teníamos un entrenador que era el Rata, un apasionado por el hockey, y nos hacía entrenar muchísimo. Y él venía, me enseñaba el dribbling. El dribbling fue de Rata, que me tuvo horas al costado. dribbling. Y yo la daba todo el tiempo, una hora ahí con el dribbling. Bueno, después ya a los 15 nos cambiamos al jockey. Me cambié de colegio y de club. Y fueron dos cosas muy difíciles. Le costaba mucho incorporarse al grupo en ese entonces, preadolescentes. Claro, me encontré con toda esa banda que me había peleado años anteriores. Que yo pasaba por la calle y Inés, que es una de mis mejores amigas, me decía, en ese momento estaba Fido Dido, que era el de... me decía Fido Dido. Y todas atrás Fido Dido, y claro, era así. Y yo tenía la vena de me decía, dale, las quiero matar. Y así eran mis juegos de chica, ¿no? Todo el equipo lo está viviendo de la misma manera. Ya hace un par de semanas que estamos un poco nerviosos
de partir, entrenamos muchísimo como solemos entrenar y estamos bien. Vamos, chicas. Thank you very much. Adiós. Good luck. Luciana se entrenó personalizado, ha sumado horas de entrenamiento para mejorar y eso creo que hace que todos nos ilusionemos con que ella haga el mejor mundial de los 5 que ha jugado y me parece que cronológicamente es una jugadora grande, pero que tiene la juventud de una piba de 20. Subcampeona del mundo. Subcampeonas mundiales. ¿Pero qué pasó? Las estudiaron en el juego de chiche, que era... Falta aplauso. plaqueta nomás. En el 95, Chiche me llamó para empezar a entrenar con las mayores. Entonces entrenaba con el junior y 2 veces por semana me quedaba con el seccionado mayor. Y no sé si estaba tan contenta en ese momento porque tenía muchos nervios. Aparte yo me costaba mucho sociabilizar con la gente. Decía, ir a Buenos Aires, creo que no había ido muy pocas veces con mi familia. Las primeras veces iba con mi papá, con mi mamá, me llevaba a alguno de mis hermanos. Al principio la llevábamos, pero ya después lo tenés que dejar armándolo porque yo trabajaba, el padre también y... Me llevaba a la estación a las 2 de la mañana o me iba a buscar cuando volvía los jueves. Tuvo la suerte en ese momento que iba Yelén, entonces ahí iban acompañadas. Nos sentábamos en el colectivo y si no le preguntaba algo, no le sacaba tema, pasábamos las 3 horas y media, 4 sin hablar, creo. No hablaba. Entrenaba acá, jugaba acá el sábado y el domingo ya me tenía que ir de nuevo y se me pasaban muy rápido los días. Te arruinaba el domingo el hecho de que a las 5 de la tarde tenías que encontrar en la terminal de ómnibus. Más que nada porque nosotros somos muy familiares. Y a veces nos encontrábamos las dos en el colectivo y nos poníamos a llorar porque las dos nos costaba muchísimo. El llegar un domingo al cenar y que no te espere nadie. Un cenar sin inodoro, lleno de gente extraña al deporte. Camas cuchetas que no estaban en condiciones, muchas veces nos tiraban un colchón en el piso. Había o cucarachas o ratas, había pulgas y nos levantábamos todas picadas. Creo que la parte linda de eso era que nos acompañábamos mutuamente. De vivir esos momentos de soledad donde quizás una tenía que apoyar a la otra y así viceversa. Y había momentos en donde una estaba más para abajo y entonces la otra trataba de levantarla. Muchas lágrimas juntas, tanto de emoción como de tristezas. Muchas veces llorábamos, otras veces nos reíamos. Y las dos tratando de cumplir un mismo sueño, ¿no? Porque las dos queríamos que... Las dos éramos
unas apasionadas por el hockey. Y yo creo que si no hubiese estado Aye, no sé si hubiese logrado jugar tantos años. Acá hay una sola persona que está durmiendo. Bueno, venimos a hacerte unas preguntas. ¡Ay, esta es un amor! ¿Qué sentís? Horas previas al debut. Sentió ansiedad, Ansiedad. nervios, Muy bien. ganas. Te estamos viendo por la ventana. Yo, ¿sabes qué? Me pondría las medias, la camiseta y saldría a jugar. Vamos a buscar trámite. ¿Tenés alguna cábala? Siempre tuve una tortuguita colgada, pero de que empecé a jugar la tortuguita esa. No era así, era así. ¿Cómo es la tortuga? Llegó la muñequera de La Argentina. muñequera me encanta. Sí. Una muñequera que tenía con canutillos, ancha, así, de Argentina, estaba divina, esa muñequera me la pedía todo el mundo. Llegó un torneo, me voy a poner la pulsera, que era como elastizada, la pulsera se parte en 1000 pedazos. Tuve que empezar otra vez, como a salir a jugar sin la muñequera, que era para mí, me pongo la muñequera y me transformaba. ¡Súper! ¡Maravilla! Cuando nos levantamos ese día, estábamos un poco pasadas de revoluciones, un poco ansiosas. Hasta fastidiosas, te diría. Pero creo que era todo en base a la ansiedad que teníamos por el debut. Porque es el partido donde vos te soltás, sacás los nervios, la ansiedad. Pasás el momento de decir, no, 4 años para este silbato. Y después uno se siente mucho más cómodo. Cuando le pregunto a ella, bueno, Lu, el primer partido de tu primer mundial, y nada, nos reíamos mucho porque realmente el quinto, y ella decía, tengo los mismos nervios que en el primer partido de mi primer mundial. Me pareció raro salir a un estadio semejante como el que estamos jugando y que no haya nadie. No vino nadie. Mi mamá, no vino nadie, acá solo mi mamá. Pará, ¿dónde está? La de negro. La de azul, ya la vi. La única que la vio. No, por lo menos le da el sol. Sí, por eso ya la ubiqué. Por lo menos le da el sol. Y arrancó el partido, arranca la Argentina, arrancan las Leonas. La magia que arranca en este mundial. Se viene Lucha Aymar, sigue Lucha, levanta la cabeza, mira, busca el centro. Corner corto, mira. El servicio, la parada de Día con la pegada. ¡Gol! 1-0, las Leonas le ganan a Sudáfrica. Intenta Aymar, por un lado, por el otro, pasa entre dos, la busca, se le levanta. El córner corto otra vez. Otra vez de Día, otra vez el gol, el 2-0. Se viene Aymar, levanta la cabeza, espera para hacer el pase. Ahí está el pase con Merino. Sigue Merino, consigue el córner corto para la Argentina. Córner corto entonces. El servicio.
El amague de Delía, va a ir Barrio Nuevo de directo. ¡Gol! 3-0 Argentina sobre Sudáfrica. Se viene Merino, levanta la cabeza, amaga, tira directo, golazo. Ahora Argentina le está ganando 4-0. Se viene el centro de Sudáfrica, el desvío y el gol. Final del partido. Argentina debutó, arrancó esta Copa del Mundo ganando por 4-1. No, creo que la rivalidad más grande que podemos tener hoy es que es el primer partido. Se viene Estados Unidos, que la verdad lo vimos jugar y está jugando mucho mejor. Vimos que hizo un gran partido contra Inglaterra, así que nada, a pensar en ese partido ahora. Lucha ya en el Mundial del 98 era muy madura. Estaba todo el día con Ayelen Stepnik, eran como... no podían respirar separadas. Y hacían todas las chiquilinadas que uno no entendía cómo las hacían y se les perdonaban todas. Con Aye Stepnik en ese momento éramos compañeras de cuarto. Nos mandábamos muchas cagadas en el Mundial. Lucha era de las que hacía todo lo que no se podía hacer o lo que nos decían no hagan esto, iba y lo hacía. Se pasaban todo el día riéndose con Ayelen, triqui traca les decía yo, imagínate. Estábamos en un lugar en Cabañitas, me acuerdo, con muchos caminos. Estábamos divididas en casitas de A4 y nosotras estábamos Laura Mulhall, yo, Lucha y Ayelen. Y Laura era más seria, yo creo que a propósito. Dijeron, bueno, la vamos a poner a Laura con ustedes, así las controla y... En ese momento no había mail, no había nada, o sea, mandábamos fax a casa, me acuerdo. Entonces todos los días yo escribía un fax a casa y quería mandarlo. Entonces teníamos una bicicleta por cuarto. Supuestamente era para compartirla. Y Laura no quería compartirla, ella la tenía, era exclusiva para ella la bicicleta. Dijimos, bueno, cuando Lauri esté durmiendo la siesta, la robamos y vamos a mandar los fax. Se la sacamos y nos fuimos a dar una vuelta. Por la calle, derecha, izquierda, y íbamos a todo lo que da, tipo, dale, más rápido. Y cuando habíamos paseado, qué sé yo, pasamos por un ventanal. Y aparecen Lucha y Ayelen por atrás de los vidrios mirándose como en un espejo. Y nosotros, dale, con los brazos abiertos, y Aye tirado. Y todas mirándola de adentro como diciendo, no, a estas las van a matar. Nos van a sacar las bicicletas a todas por estas dos pendejas. Nos cagaron a pedo, nos dijeron de todo. Cuando llegamos a la cabañita, la bicicleta con candado, porque Laurita Murjo le había puesto candado y la usaba ella nada más. Dijimos, bueno, no tenemos más bicicleta. No hubo un mundial como Utrecht 98. Holanda preparó todo en ese momento como para hacer una gran fiesta y lo fue. Y hasta el día de hoy, que los que tuvimos la posibilidad de jugar ese torneo, decimos, fue el mejor mundial. Fue quizás el primer gran torneo que tuvimos todas, el primer mundial de Cacho al mando de este equipo. Recupera Argentina, le queda Aymar, sigue Aymar. Lucha empezó de a poco a ir metiéndose y a ir diciéndole de alguna manera al mundo, mirá, acá aparezco, porque era una jugada diferente. Y apareció Luciana. Se viene Aymar, atención, la última jugada de este primer tiempo. Ahí va Aymar. Qué bien la hace Aymar. Esta es Aymar. Sigue Luciana Aymar. Por un lado, el Mundial 98 para mí era los nervios de jugar la primera vez un Mundial. Intenta Aymar, sigue Aymar. El caño hacia Gula. Jugaba de suplente. Creo que una vez me puso Cacho de titular contra India. Entré, hice 3 cagadas. Me sacó. Lucha entraba para romper el partido, para darle frescura, para darle atrevimiento. Veía cuando comenzaba el partido, veía cómo era más o menos el partido, me metía y me decía, tenés que ir por ese lugar. Bueno, yo arrancaba por ahí. Se viene Luciana Aymar. Atención con Luciana Aymar. Sigue Aymar. El pase al medio, le quedaba la sopa. ¿Qué entraba? Una de espada.
Se viene Aymar. Atención con Luciana Aymar. Va a buscar de revés. ¡Gol! ¡Golazo, señores! ¡Espectacular, Luciana Aymar! Jugada individual para el 4-2. Luciana Aymar, fíjense este talento. Dije, bueno, le pego y encima la arquera me dejó justo el palo descubierto. Y bueno, buenísimo que entró, no me podía creer. Cuarto puesto en este campeonato del mundo para la selección argentina. Tercero para Alemania. Muy buena actuación de Argentina durante todo este torneo. Demuestra que este es el camino. Si bien quedamos cuartas al perder con Alemania, calientes, pero con la sensación de que estuvimos muy cerca de tocar un podio y que no estábamos tan lejos ni cómo entrenábamos, ni cómo jugábamos. Creo que nos animó a creer. Como que ya se iba palpitando en ese mundial. Sí, se iba palpitando como que algo lindo iba a pasar. Yo creo que a las leonas les va a ir bien. Tienen un buen equipo, sé que están muy bien entrenadas. Es un partido que si se sacan los 3 puntos y se gana es clave. ¡Por Argentina! Esta es Luciana Aymar. Aymar rápidamente con Sánchez Mossi a la media vuelta. Luchetti le busca el centro, la agarra Aymar. El revés de Aymar. A ver qué hace la media vuelta. Se la da a Merino de revés la arquera. Es impresionante. No paran de correr un minuto. Estados Unidos para nosotras es como si fuera un karma. Nosotras con ellas tenemos algo ya en la cabeza que decís, uy, ¿viste? Jugás con esa tensión. Lo veo muy trabado. No me gusta nada. Ahora el gol. Una acción clarísima. Un gran ataque de Estados Unidos. Se viene Argentina. Este es Aymar, sigue Luciana. La pica, la lleva por la derecha, ahora por la izquierda. La están mirando sus compañeras. Se jugó la individual y el primer córner corto para Argentina. De la parada, va Delia, la maga, se la lleva por la derecha, la pegada. ¡Gol! Gol de las leonas y el abrazo de todo un país. Se la da Aymar. Se cruzan Albertario del otro lado, la que pica es Martina Caballero. Sigue Aymar, quedó sola, le va a probar al arco. Por poquito. Qué lástima. Luchetti, se la da Aymar. 10 segundos para que termine. Sigue Aymar. A ver qué haces, maga. Sigue la maga. Intenta Luciana, intenta conseguir el corto. Final de la primera etapa. Las Leonas 1, Estados Unidos 1. Vamos, dale, vamos, Vamos, así, flaca, ¿viste? Arrancate izquierda que haces el gol. Vamos, dale. Hay que tener tranquilidad para la definición. Estamos queriendo romper el arco y damos 3 afuera tranquilas. ¿Está claro? Vamos a jugarle. Vamos. Se viene Estados Unidos, esta es Aymar que también defiende. Sigue Luciana Paula Aymar, sigue Aymar. La maga que la agarra, la persiguen de cerca. El caño, levanta la cabeza, va a tirar el pase. Largo y perfecto con Delfina Merino, a ver si llega Delfina. Qué lástima. Empezó a diluviar en el estadio. Se viene Argentina nuevamente, Rebetti que la descarga, se la da a Luchetti. Nos miramos justo y la pelota a mí me salió un pif de pase horrible. Y digo, veo a la Yankee que mete el palo y yo la para y de repente pasa y la agarramos y la metió. El pase rápido y perfecto con Luciana Aymar. ¡El golazo! Luciana, la maga Aymar para poner el 2-1. Así que nos reíamos después. Me parece que es lo que tiene bueno Blue, viste, que en esos momentos por ahí es fría para definir. Era mejor. Y Lucha marca su primer gol en este mundial. Un gol que en este momento vale triple.
Y el festejo con la lluvia, esta imagen que va a recorrer el mundo. Es un momento de muchísima atención. Hay que salir por arriba, si no hay posibilidad de jugar por abajo liso. Se viene Estados Unidos, atención con esta. No la dejen pegar, dice Oneto acá al lado mío. El empate de Estados Unidos. Cometimos errores en detalles que sabemos que los sabemos hacer y que los pasamos por alto, y ahí estuvo la diferencia. Uno después de verlo dice, lo podríamos haber ganado el partido. Pero, bueno, encontramos un lugar en el equipo y, por supuesto, jugar en los 11 titulares. Y cuando entro a la cancha, poder rendir como los técnicos quieren y, aparte, divertirme. Cuando, Sergio toma a cargo el grupo, lo que él transmitió fue la frescura y la obsesión del trabajo. Gracias a Cacho también ya creció muchísimo en su juego. Con Cacho había una relación de amor y odio permanente. ¿Qué hacía Cacho? Trataba de sacar lo mejor de cada uno en pos del equipo y de lo colectivo. No es que dejaba que ella hiciera lo que quería o que se exprese. Tenía la presión de todos los días tener que aprender algo distinto y de corregirme algo diferente. Por ahí había jugado el mejor partido y me decía, ¿viste este pase? Este pase lo hiciste con la mano derecha muy arriba. Muy arriba. Lucha no conocía algo de ella, que era una pasadora increíble. Tenía un pase de push a la carrera que sería como el pase filtrado en fútbol. Esos pases que los hacen los cracks. Lucha, cada vez que pasaba la pelota, era un pase de gol. O sea, fíjate, acá hiciste esto que quizás... Digo, pero yo se lo voy a matar, porque por ahí se había jugado un partidazo y me lo decía delante de todas y yo tenía 20 y me quería morir. Luciana volvía mal, ¿viste? Y yo le decía, ay, pero no le des bola. Por momentos se enojaba mucho. Sí, tenía una bronca terrible. Jugaba enojada y la pasaba a todas. No la pasaba todas las pelotas. O sea, dejá de pasar la pelota, corre para adelante. Después corría siempre para adelante. Y era tipo una pelea entre los dos. Pero bueno, hasta que se me pasó. Creo que entendió que ella era diferente. Me parece que tuvo al lado una persona como Cachito que la ayudó muchísimo, porque quizás ella si no se hubiera quedado siendo una jugadora hábil y nada más. No se ha conformado con lo que tiene, aún pudiéndose conformar, porque vos la ves y decís le sobra. Y a ella, a ver, lo que vos ves que ella le sobra, a ella siempre le falta. Si no entrenó hoy porque le dieron libre, mañana ya está haciendo algo. Y si no es con el equipo, porque el equipo no entrena, lo hace sola. Lucha tiene algo que creo que tienen todos los grandes, que es esa perseverancia y ese querer mejorar todo el tiempo. ¿Está? Va. Dale. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. O sea, siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más. Mira a los varones y ve que hacen algo diferente que ella todavía nunca lo hizo o no le sale. Y vos la ves que termina el entrenamiento y se queda sola 10, 15 minutos más practicando hasta que le sale.
enferma. No pasan, creo que, más de 24 horas sin que ella necesite y crea que necesita entrenar. El por qué. Eso habría que preguntárselo a un psicólogo. Con Alemania entramos, no sé si nerviosas, pero concentradas porque teníamos que ganar o ganar. Con el empate con Estados Unidos era importante sacar esos 3 puntos. Intenta Aymar para adelante, córner corto conseguido por Aymar. El servicio, la parada, va Rebecki. El juego a Mague con Encontramos bien los espacios para atacar, se hicieron buenas jugadas, buenas combinaciones. El servicio, la parada, Barrio Nuevo. Aymar con la bocha. Y Argentina que otra vez quiere ocupar el campo alemán. Está haciendo movimientos con Patricia Fioroni. Una Está contractura. trotando. Vamos a pensar en una contractura. Algo livianito. Livianito. Me di cuenta que era algo más que una contractura, porque por lo general me contracturo, pero sigo corriendo y se me va. Y acá no se me iba. A mí me pasó que entré a cancha un momento, veía que no la tenía más a Lucha. Decía, la puta madre, que no tenga nada. Vemos la pierna de Aymar con hielo. La deben estar obligando a no jugar. Te da bronca, pensando que está en el final por ahí de su carrera, en que se preparó muchísimo para estar hoy acá. Encima que es súper exigente con ella misma. No está bueno. Argentina acaba de ganarle a Alemania por 3-0. Esperemos que no sea nada grave lo de Luciana Aymar. ¿Está mi mamá, mi hermana por ahí? Llegamos todas para ese partido. Y verla salir a los 25 minutos y que probaba la pierna, dije, ay no. Porque es muy difícil que Lu te salga. O sea, ella sigue, con una pierna menos sigue jugando. Y si para nosotros, o sea, si salió es porque se había hecho algo importante. No sé, quizás también me habrá jugado un poco en contra de la cabeza, la ansiedad, los nervios. Y eso muchas veces hace uno que esté más tenso. Y quizás no... Sí, puede ser que me haya jugado un poco una mala pasada. No, es la primera vez que me lesiono en un torneo. ¿Cuál? Siempre es la primera. Sí, tal cual. Así que por suerte me voy a ir experimentando todo.
El equipo fue creciendo. Se fue consolidando entre los 4 primeros, pero numéricamente no podía pasar esa barrera de las semifinales. Y nos quedábamos siempre ahí en el Champions Trophy cuartas, en el Mundial cuartas. Y yo decía, pero si podemos ganar. La psicóloga hacía 2 años que me decía, Cachito, hay que inventar algo para sacarlas de cuartas. Nos llaman Cacho, con la psicóloga, con Nelly Giscafré. Y dice, ustedes le tienen que poner un nombre al equipo. Algo para que les genere a ustedes, que les dé algo que represente al equipo. Lo que nos gustó es que la leona en realidad es la que caza y sale a buscar su alimento y cuando el león duerme. Dijimos, wow. Y en esa ronda se pone también a dibujar un poco una leona, que queríamos que tuviera mucha curva para que fuera ultra femenina y se identifique con las mujeres. Y así sale el primer proyecto de esa leona, que queda como algo del equipo. Un día volvemos de entrenar y encontramos cada una en la cama una bolsa con una flor. Cuando sacamos estaba la camiseta de los Juegos Olímpicos de las leonas con la leona estampada muy clarita. Dijimos, wow, esto lo vamos a guardar para algún día muy especial y partimos para Sydney. Montaña arriba, se venía escalando. Y cuando estamos por llegar al último partido de la zona contra España, nos enteramos que habíamos malinterpretado el reglamento. O hubo un error en quien tuvo que interpretarlo de parte de la delegación argentina. Y si no le ganábamos a España, estábamos en la lona. España consigue el primer gol del partido, efectivamente. Perdimos 1-0. Ellas tuvieron un córner, un rebote, un gol. Y haber llegado a una instancia donde pensábamos que teníamos determinados puntos, a tener 0 puntos, fue... todo lo que hicimos no sirvió de nada. Las españolas generan esta decepción en Luciana Aymar, en el equipo argentino, que está entre las 6 mejores, pero que arranca la rueda siguiente peor parada de lo que realmente hubiéramos imaginado, Milagro. Las matemáticas de nos daban, pero la sensación de que podíamos ganarle a Holanda, a China y a Nueva Zelanda era casi un imposible. Sabíamos la meta que teníamos y por más que, está bien, hoy tenemos 0 puntos, nosotras igual íbamos a salir a ganar todos los partidos que nos quedaban. Y en eso estábamos todos muy unidos. Teníamos que jugar contra Holanda, me acuerdo. Y también Holanda era un equipazo, como siempre, ¿no? Yo le propuse a Sergio que, como parte de motivación, que aparezcamos con la remera. ¿Quién se acuerda? ¿Sale ahora la leona? ¿Ahora sale? Sí. Si está probada la leona, ¿por qué no? No sé, me han dicho que... No, pero era que era otra cancha. Excelente. Hay tiempo, saca Mazzotta. Allí en el intento Argentina, el remate, una buena parada de la arquera. Y gol de Argentina. 1-0, gana Argentina, el gol es de Luciana Aymar después de presionar sobre la arquera holandesa. Sigue Cecilia tratando de avanzar, de sorprender. Encuentra espacio para Luciana Aymar. Sigue Mazzotta, el remate de Argentina. Gol de Argentina, 2-1. Fue Soledad García. Allí está intentando Soledad García, busca el área, sigue Soledad. Buena marca de la holandesa, sigue Soledad García que quiere ejecutar de revés. Le pega de revés, cruzando. Gol de Argentina. Golazo de Soledad García, espectacular. Y bueno, estuvo buenísimo porque ganamos ese partido y ganamos todo lo que nos quedó con la camiseta de las leonas, porque era, bueno, hay que mandar a lavar esa camiseta, ojo que no se salga la leona, tipo, la laven a mano, no sé, pero la camiseta tiene que estar impecable. Y bueno, hasta llegamos a la final del torneo. Jugábamos contra Australia y el piso se movía, hacía mucho calor. Queríamos ganar a Australia, y Australia eran
En ese momento, aviones. Todo el público para Australia me encantaba. Lástima que no pudimos ganar. Pero Sydney significó mucho. Que ganaron justamente. Y nosotros disfrutamos del partido en todo momento. Se disfrutó la final, se disfrutó la fiesta. Y nosotros nos quedamos 1 hora más con todos los padres que estaban ahí, que nos habían ido a ver, festejando como si hubiésemos sido las campeonas olímpicas. Para nosotros ahí fue un despegar el que nos conozcan a nivel, digamos, país. La verdad que increíble que nos venga a recibir tanta gente después, una emoción muy grande, muy lindo. Nos dio a nosotras mucha confianza y muchas ganas de seguir estando ahí, porque está bueno jugar finales. Desde que salimos de acá, que me costó mucho. Costó mucho subirme al colectivo, saber que no llevaba las fundas. Trataba de respirar para no ponerme tan nerviosa. Juntó a todas en la rondita, que salgamos a hacer lo que sabemos y bueno, y que disfrutemos. Trataba de que no me vean con cara de triste o no alentándolas. O sea, entonces traté de poner la mejor onda posible, pero por dentro fue un sufrimiento agudo. Pero a nosotras en el partido la verdad que nos transmitió mucho optimismo. Yo la vi bien, alentándonos cuando salíamos a tomar agua, nos decía también cómo veía el partido. Estaba con mi canjita de tranquilidad en el bolsillo y cada tanto decía... La gente que pensaba que comía Yumi no eran los tranquilal, venían en el Yumi. El servicio, la parada, va Walsh, elige la servidora, Berensucci, otra vez prueba Inglaterra y el gol. El gol inglés de jugada de córner corto. Tiro libre para la Argentina. Se acerca Barrio Nuevo, va a la barrida, le queda Luchetti, Merino, ¡gol! ¡Gol para las Leonas, que ahora le están empatando a Inglaterra 1-1! El partido se ve muy bien. Pero me falta algo. Nos falta algo. Pero está muy bien, el partido está muy bien. En el segundo tiempo me puse muy nerviosa y no sabía cómo manejarlo. Miraba los minutos que iban pasando y veía que las veía muy cansadas las chicas. Y yo decía, no podemos empatar, este equipo tiene que estar en la semifinal. Última jugada para Argentina. Vamos, Leonas. Necesitan un gol para clasificar a las semifinales. ¡Vamos, Argentina! La parada. Va Noel Barrio Nuevo. No puede meterla del rebote. Va Suoga. Intenta el rebote. El segundo fue, bueno, los chicos lo festejaron ahí en el área y nosotras, yo lo festejé con Mariana que estaba al lado. Fue abrazo así y de repente empezamos a sentir que iban cayendo muñequitos encima. Iban todas las suplentes. Y última Flor Mutio que se tira arriba y Mariana decía, ¡la pierna de lucha! Fue muy divertido, muy divertido. Estoy peor que si hice cuando jugué alguna final. Sí, me puse muy nerviosa. Pero bueno, sí, lo sufrí mucho. Estoy tratando de relajarme un poco.
Hay un torneo que fue bisagra, que fue el Champions Trophy del 2001. Y hubo un momento bisagra, la final con Holanda. Sigue Aymar. Se metió la maga, sigue la maga. Sigue Aymar. Para allá, para acá, corner corto, otra vez para la Argentina. El servicio. Va Rognoni, el amague con Aymar, Rognoni, ¡gol! El 1-0 para la Argentina. Aymar y Rognoni. Fue un partidazo nuestro, fue increíble ese torneo. Aymar, el amague, Rognoni. ¡Le queda gol! Sigue Mazota. Hicimos un partido para ganarle por 5 goles. No pudimos definirlo en el momento que íbamos 3-0 a hacer el cuarto y ellas se pusieron 3-2. Faltaban 3 minutos y empecé a escuchar lucha, 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 lucha. Todo el mundo diciéndome que me lleve la bocha al banderín, al rincón. Quédate la bocha, no se la entregues a nadie. 1 minuto, falta 1 minuto. Y yo seguía tipo dribbling, salta pelotita. Y Maripi, 30 segundos, luchas, por favor, 30 segundos. Y Luis Barrero también, lucha, por favor. Y yo con la bocha, seguía dribbling, salta pelotita. Yo veía todos los palos holandeses por entre las piernas, por todo. Infracción de nuevo, termina el partido y fue todos a la cancha, Maripi que saltaba, Luis Renuevo, y ahí hicimos montonera, fue increíble. Y ganamos el primer torneo, que no es poca cosa ganarlo contra las locales en Holanda, a estadio lleno. Creo que nos dio lo que nos faltaba para decir, bueno, podemos hacer esto, podemos ganar y podemos ser un equipo compacto, que todas jugaran bien, que creo que se terminó de consolidar en el 2002. En el 2002 se formó un grupo que se entendió en todo sentido. El equipo estaba muy bien físicamente como técnicamente, cada una estaba fina con el palo. Éramos 16 o 18 amigas, entonces eso facilitaba todo. Todo se sobreponía a, ok, pero vamos todas para el mismo lado. Ahí Lucha explotó y dijo, bueno, acá estoy yo y acá voy a seguir siendo yo. Luciana Aymar, gran manejo de Luciana, increíble. Cuando ya no sobran piernas, lo que sobra es talento. Lucha en Perth 2002 fue la perfección. La perfección. Otra vez Aymar recibiendo técnica, Argentina con control de la bocha. Sigue Luciana, sigue Luciana, sigue Luciana, un dibujo impresionante de la Rosarina. Sigue Luciana dentro del área, el pase para Mazota. La gente la aplaudía. Yo me acuerdo de la tribuna aplaudiendo las jugadas de Lucha. Luciana Aymar, un juego muy transparente y muy nítido el del equipo argentino. Sigue Luciana, pase profundo, encuentra a Sole García, peligrosísimo esto, Sole de revés. ¡Gol de Argentina! El equipo nacional está en la final. En la final con Holanda, que la marcaron entre 5, se la lleva al arrastre a las holandesas. Mucha presión de Argentina. Aymar tiene a Sole García a la izquierda, sigue Luciana. Pase cruzado para Rondo. ¡Gol de Argentina! Inés Rondo, un golazo. Buen pase de Luciana con Sole García, fue con Inés. 1-0 Argentina en 4 minutos y medio. Me acuerdo de ese momento que íbamos ganando, porque empezamos ganando, nos empataron, faltando 2 minutos. Y bueno, terminamos con los penales. Vamos, Mariela. ¡Mariela! ¡Las Leonas son campeonas del mundo! Hacía mucho que sabíamos que eran las mejores, pero ahora ya nadie puede decir lo contrario. ¿Qué palabras ibas a tener si ya tenías todo en ese momento? La copa, la mejor jugadora,
la mejor arquera. ¿Viste cuando vos decís, chau, cerramos acá y nos vayamos, no, que ya está hecho el deporte, listo? ¿Te da alguna molestia, algo puntual o...? Sí, tengo ahí el punto ese. Sí. ¿Normal? Sí, te va a molestar ahí puntualmente. Tengo que ver si puedo jugar contra China y si no, directo en la semi. ¿Y hoy cómo estás? Hoy estoy mejor. Me estoy atendiendo 3 veces por día. El dolor está porque lo siento. ¿Pero querés jugar contra China? Y sí. No sé si me aguanta otro partidito mirando afuera. Argentina juega contra China otra vez sin Luciana Aymar. Y en esta ocasión necesita 5 goles para evitar en semifinales a Holanda. El centro de Delía. Le queda ahora Merino. Prueba por arriba. Otra vez la toca Merino. Y ahí estaba la goleadora argentina. 1-0. Ganan las Leonas. No pueden salir, le queda China por arriba, golazo. Gol de China. Final del partido. Con este empate, la semifinal será con el local, con Holanda. Yo la ilusión de jugar la tengo siempre y la verdad que lo que pasé estas 2 fechas que no pude estar, no la pasé nunca en mi carrera, lo tomé como una experiencia nueva también, traté de estar desde otro lado con el equipo y bueno, es lo que me tocó vivir, lo tomo de manera positiva y voy a tratar de hacer todo lo posible siempre para estar en la cancha. ¿Está ya para semifinales? Como sea. Voy a intentar estar, pero bueno, por ahora está difícil. Nada más. Bueno, te dejo. Gracias por hablar. Gracias. Creo que después del 2003, Luciana empieza a sentir que es la protagonista del equipo, empieza a sentir realmente que es la mejor del mundo. The big difference that why Luciana is such a good player is like I said, she eliminates with speed. She's explosive. Everyone sits and watches her. Oh, here's Aymar again. It's a 40-metre run. Aymar still going, impeded, still going. Aymar looking for the shot. Oh, it's there from Aymar. Reverse stick, slam. Iverson slam. Women's Player of the Year for 2005. For an unprecedented 3rd time, Luciana Aymar from Argentina. She has everything. What I said, she can score. She is fast. She can play right, and and she plays clean. So it's really unique. Oh my gosh. That's one of the best goals you'll see.
I think that Luciana Aymar has remarkable technical skills. I was a defender and I could never participate in what she was going to do. I couldn't see it. It looks like she just feels at the moment, that's what I'm going to do. Ladies and gentlemen, the award of the International Hockey Player of the Year goes to Luciana Aymar, Argentina. It's really nice to see her play because her skills are amazing, and yeah, she's also really fast, and that's funny because she's already 35 or 36 and she's still fast, so yeah, it's really cool to look at her. She's a gift to hockey, and certainly a gift to Argentina. Not so much for us, but she's wonderful for the game of hockey, and I think it puts hockey in a great place. She is amazing. No se la creía nada. Necesito ratificar desde los videos, desde el comentario de las rivales, desde los premios, su familia y el grupo de compañeras, que podía ser y que era la mejor del mundo. Me parece que cuando se afianzó ahí y se animó a decir, ok, sí, soy la mejor del mundo, soy la misma y qué, se empezó a tomar exigencias de otro tipo. Su presión fue cada vez mayor. Ella duerme muy poco de noche, le cuesta muchísimo y yo digo, ¿cómo hace? Porque no duerme y juega bien igual. Me pasa que a la noche me imagino muchas de las cosas que pueden pasar en el partido al día siguiente. Entonces en un momento tengo que decir, bueno, basta. Tengo que frenar la cabeza y decir, basta de pensar, relájate y bueno, tratar de disfrutar el momento, ¿no? En Rosario se sintió plena, con presión también, con mucha presión. Sin embargo, fue el torneo que ella más disfrutó porque todo le salió bien. Luciana Aymar, esta lucha. Lucha, y el gol. Con esta jugada preparada, Luciana Aymar en la salida del córner corto. Sinceramente no lo podía creer porque no soy de hacer muchos goles y hacer 3 en un partido y encima del primer partido con toda la gente en mi casa fue mágico. Sigue Aymar, sigue ingresando a los 23 metros de la última línea, está en el círculo, sí, lucha. Creo que fue el gol más lindo que hice en mi carrera. Hoy. Entrar al estadio de 10.000 personas, todo blanco y celeste, yo creo que es más difícil para Holanda en este caso, jugar con 10.000 personas en contra.
lanzamiento de Paumer. Golazo. Gol de Holanda. Vamos, chicas, vamos, Leona. Son nuestras Leonas. Sigue Daniela Cerroca. ¡Sole, sole, 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 sole! ¡Gol! ¡Qué gol! Feliz. Como deportista, como leona, más no se puede pedir. Jugar un mundial en Rosario con tu gente, salir campeón, ver las sonrisas de la gente en la cara, la verdad que es mucha satisfacción. Media cancha, boludo. Me decía, ¡ahí ref! Me decían, no. Nunca había hecho un pique tan largo. Qué golazo metió el pibe este. Tremendo. Mirá dónde lo pone, Bueno, mira. Bueno, Lu, ¿pensás que pueden ganarle a Holanda en la semifinal? Yo confío plenamente que el equipo le puede ganar a Holanda perfectamente. Obviamente que no va a ser fácil entrar a un estadio, ver que todo el estadio es naranja, pero peor sería para ellas, como lo fue en el Mundial 2010, entrar a un estadio que sea todo blanco y celeste y las canciones permanentes. Y, es mucho más efusivo el público argentino que el holandés. Para la defensa del título. Luciana, Paula y Mar presenten la formación titular del día de hoy. A ver si no la dejan pegar, intenta de revés y gol. Gol. A los 10 minutos, 9 minutos y medio, el 1-0 corner corto. A defender todos. Va Paumen otra vez. Gol de Holanda. 2-0. Suárez le queda a media distancia el pase. Sale Rebecki, el Ensuchi y el gol. El 3-0 de Holanda. Empieza la segunda mitad, los últimos 35 minutos de juego. La tiene la Maga. El pase abierto hacia la izquierda con Merino. Intenta llegar al semicírculo corto. El primero para la Argentina. El servicio, la parada, ganó el Barrio Nuevo, intenta Aymar. La infracción antes, salida para Holanda. Acelera prácticamente en una pierna Luciana Aymar, busca el revés. Ahí está Paumen para bloquear el tiro.
no nos acomodamos de entrada al partido. Ellas fueron muy veloces, no le pudimos agarrar el ritmo al partido en el primer tiempo. Y nos marcaron una diferencia y después ya el segundo tiempo, cuando presionamos, pudimos encontrar los lugares para jugar más adelante, ya estábamos lejos. Bronca, tristeza, la verdad que muchas emociones porque no podía. Estoy bien. Toma agüita. Perdón. Nada, uno se entrena para jugar todo el mundial y la verdad bronca de no poder brindarme 100% a mis compañeras y no poder disfrutar todo el mundial. Pero bueno, por suerte tuve la capacidad de jugar muchos años con la camiseta argentina y voy a disfrutar mi último partido tratando de ganar una medalla. Pero a la vez dije, por otro lado, las chicas se van a tener que empezar a acostumbrar a jugar sin mí en la cancha, así que a veces no hay mal que por bien no venga. ¿Listo, chicos? Gracias. Bueno, gracias. La abracé, no le dije nada porque estábamos las dos compungidas ahí y no, creo que no le dije nada, ni recuerdo. No lo recuerdo. La abracé mucho. Creo que llorábamos las dos. De a poco fui logrando todo lo que me propuse. Y una de las cosas que más disfruté y que nunca pensé que se me podía dar es la bandera en un Juego Olímpico. Y la verdad que yo me sentía como con mucha responsabilidad en ese momento. Fue mucha emoción. Luchita se está maquillando, preparando. Ah, sí, estoy probando la filmadora. No, sí, pero ahí está con esta de la de Zoe, que tengo que filmar la ceremonia. Maca, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy nerviosa. ¿Muy nerviosa? ¿Por qué? Por ella. ¿Por ella? Ah, todo por vos. Sos la culpable de del nervio. ¿Qué pasa, Lucha? ¿Qué estás haciendo? No sé por qué. No veo nada. Parezco mi hijo. Charo, ¿algo para decirle a Lucha, abanderada? Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Vos me ves, No. el HE. Parecés una de 20. Esta melancolía que me agarra es porque realmente elegí en mi vida lo que me apasiona. Y le dediqué todo de mí. ¡Vamos! ¡Estamos saliendo! Y muchas veces por ahí hablan del éxito que uno puede tener. Y para mí como el éxito en mi vida fue elegir lo que realmente me apasionó siempre. Porque podía haber hecho cualquier cosa, podía haber elegido otras cosas. Y eso seguramente me iba a quitar mucho tiempo. Y muchas veces las personas que están al lado, por ahí quizás tus parejas, o mismo familiares o amigos, quizás no llegan a entender todo el esfuerzo, el sacrificio que uno le da a lo que quiere, ¿no?
como que siempre traté de no dejar mis convicciones, más allá del amor, o de las amistades o de la familia, no dejar lo que yo sentía por lo que yo quería hacer. Fui a muchísimos Juegos Olímpicos y siempre decía cuándo va a llegar el momento donde el hockey esté ahí adelante. La verdad que llegar a ser abanderado en un deporte es impresionante. Lo hablábamos con mis compañeros en ese momento, ¿no? De decir, estamos acá, hoy el hockey está primero y después de tantos años de esfuerzo y de siempre con la misma meta, ¿no? De decir, el hockey tiene que estar allá arriba. Y cuando llegó fue algo increíble. Fue decir, bueno, ya está, lo logré. Logré que el hockey esté ahí, que lo mire todo el mundo, que nos sigan, que la gente nos aliente, que nos transmita cariño. Porque la gente siente eso de las leonas, ¿no? La dedicación, el esfuerzo, la humildad, y eso está increíble. Y sentate la dejó arriba del escritorito. Tenía 2 pavas. No está bien que la deje. Está bien. Algo de la cama. Sí, algo de la cama. La veo. Fue difícil porque ayer estábamos todas muy angustiadas. Y mismo hoy cuando llegamos al vestuario, ya quedamos afuera de la final, jugando un partido que la verdad es para borrárselo de la mente. Y bueno, todas teníamos por un lado la tristeza de haber perdido ese partido y por otro lado las ganas de salir a la cancha a ganar. Me tocó hablar en la cancha y que era el último partido, que ya no íbamos a entrar más a este estadio, que había que darlo todo en 70 minutos y que hoy el partido se ganaba de ese lado. Este es un mundial muy especial porque es el último para Lu. Quiero que se vaya con el 3er puesto, por lo menos. O sea, soy sincera, yo quiero que ganen por Lu, no ni Argentina, no nada. O sea, yo es como que la vengo a ver a tenis. Por ahí deja seguir, va de revés. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! El 1-0. No puedo más, dice. No puedo más. Corner corto para Estados Unidos. Defiende la Argentina. El servicio. Va el tiro con el desvío. Gol. El empate para Estados Unidos. Y otra vez complicando a la Argentina en un momento vital. Lucha haciendo un esfuerzo enorme con esa pierna que la tiene tan mal. Espera Luciana, la recupera entre dos. Pasa ahora, quiere llevarse el círculo para un lado y para el otro. Tremendo el esfuerzo de Luciana Aymar. Por la derecha ahora está buscando entrar Merino, tira el centro, deja seguir el árbitro. Ahí está Luciana Aymar. ¡Gol! El gol de Luciana, la mano Aymar. Y el festejo para este 2-1 que asegura el bronce para la Argentina. El abrazo de todas, con la más grande de todos los tiempos, con la leyenda que tiene nuestro país. Argentina scored 2 times by goals from Luciana Aymar. USA scored by a goal from Lauren Bendel. The bronze medal and the 5th place in this
por esos 2 goles creo que deja atrás todo lo pasado. Su lesión y demás. Creo que superó todo eso y bueno, le vino al pie. ¿Panamericano? No hay más panamericanos, mundiales, olímpicos, nada. El retiro en general es como una jubilación a los 30. Te movilizan un montón de cosas, el recordar, el cómo te vas, qué pasa mañana. Es muy difícil el día después, el principio del resto de tu vida, porque durante muchísimos años estás dedicada a esto que para todas nosotras es una pasión y de golpe te enfrentás al mundo y decís, ¿y ahora qué hago? Yo solo sé jugar al hockey. Ojo, y también que todos los entrenadores es como que, Lucha, quédate. Entonces, si encima seguís siendo la mejor, menos te vas a retirar. Que haga su vida, por amor de Dios, basta ya, basta. Me encanta verla jugar hockey, me encanta verla, el desplazamiento que tiene, la armonía que tiene en sus movimientos, me encanta. Es muy bicha y demás, pero basta. Dejemos que piense ella qué es lo que quiere hacer. Porque tal vez somos nosotros los que no queremos que Lucha deje. No nos olvidemos que ponerse la camiseta argentina también es un honor, un orgullo enorme que creo que si es por cualquiera de nosotras decís, nunca te querás retirar. No digo que sea fácil tomar esa decisión, pero también uno le da paso a otra etapa de la vida, también querés disfrutar y hacer otras cosas. Ella tiene que buscar cómo hacerlo, tomar una decisión y hacerlo. Dale con la despedida, no es mi despedida, chicos. En realidad prefiero, si tenemos que esperar, prefiero esperar en un aeropuerto dando vueltas que en un... O sea, a mí me parece que por ahí pueden salir el viernes tranquila a la tarde, quizás por ahí en vuelo a la mañana, hay también un vuelo a la tarde. Hoy estoy como más tranquila. Estoy más tranquila. La verdad que después del Mundial pasé un momento difícil. De hecho, ya el Mundial no fue un torneo muy sencillo, hablando más de la parte emocional. Y bueno, me costó tomar la decisión de jugar la Champions Trophy, no fue fácil. De hecho, me había juntado con los entrenadores, me había juntado con dirigentes, lo había hablado varias veces con mis compañeras. Terminé tomando la decisión de jugarla, más que todo porque quería jugar en Argentina.
comencé en el seleccionado, mi cabeza, mis energías, todo estuvo puesto en el seleccionado. Y obviamente que mis prioridades pasaron por ahí. Todo, desde mis descansos, desde mi forma de pensar, desde mis elecciones, siempre pasaron por la selección. Y sé que eso no va a estar más. Entonces, obviamente hay un duelo importante. A veces los momentos se pasan muy rápido y es una lástima, ¿no? Porque ya queda muy poco del torneo. Pero estoy logrando el enfoque que me había planteado antes del torneo, de disfrutar más todos los momentos fuera del campo de juego y quizás también ese enfoque me hizo también disfrutar adentro del campo de juego. No sé cómo hacer para Vamos, Argentina, que tenés que ganar. La hinchada está loca, no para de alentar. La verdad que agradecer por poder jugar la final, por el que juega de esta manera. La última función, el último capítulo, Luciana Aymar con la camiseta de las Leonas. Carmichael Slattery, gol australiano, Katrin Slattery. Gran quite de Flora Biff y ahora la contra de las Leonas con Luciana Aymar. Conduce Luciana, maneja Luciana, le pasa a Delfina. Atrás la tiene a Flora Biff. Flora Biff buscando el ciclo, corner corto que consigue. Corner corto para las Leonas. Del tercer cuarto van con Noel Barrio Nuevo de Vigo. En 5 minutos se viene la definición de penales australianos. Empataron Leonas y el equipo Santo 1-1.
el último soldado de una época doradísima de las Leonas. Es una lástima. Yo me pregunto qué será después del hockey. Para mí, el hockey argentino cambió gracias a Lucha. Y mucha gente puede conocer a las Leonas, pero cuando vos hablas de Lucha hoy la pones entre, pongamos 10 deportistas de todas las épocas de Argentina, y Lucha obviamente que está entre esos 10. Luciana Aymar, el regalo de la Confederación y de todos los dirigentes. Llegó a ser quien es por su esfuerzo, sobre todo, que disfrute como disfrutó en todos estos años, y sobre todo que es una gran persona y gran amiga. Luchita deja el legado más grande como deportista número 1, como deportista mujer, ¿no? Yo siempre digo que Luciana es la persona más creativa y que cuando cada una de las personas que hemos jugado al hockey soñamos y decimos voy a hacer tal gol y me voy a aludir a 800 personas y se la voy a tocar así a la arquera, estas cosas que soñamos todos alguna vez, Luciana hizo realidad el sueño de toda la gente que amamos este deporte. El 8, la leyenda. Gracias por todo, Lucha. Gracias por todo. Sabía que si quería quizás llegar a cumplir algún sueño de todos los que me imaginaba, porque me imaginaba cosas que hoy se están dando, porque un estadio como el que tenemos en Tucumán o en muchos lugares de la Argentina, yo cuando era más chica lo soñaba y no existían en ese momento. No existía que hoy cantidades de chicos, jóvenes o chicas quieran jugar al hockey. Y en mi cabeza eso estaba. Yo sentía que de alguna manera quería quizás revolucionar el deporte, o hacer que este deporte que tanto me gustara tuviera las mismas posibilidades que otros deportes. Música